Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraban, y se les aparecieron lenguas que se repartían como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Para miles y miles de creyentes, Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia y es el día en que los judíos y los gentiles fueron bautizados en un solo cuerpo. Pero para los que observan desde afuera, los dones pentecostales claramente están ausentes. Ya no están allí. Y muchas personas crédulas se están engañando a sí mismas, creyendo que el pasaje que tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, se está cumpliendo en sus iglesias. Ahora, nosotros no nos proponemos apartarnos de nuestro principio, es decir, el de la exposición directa de las escrituras reales, en lugar de la exhibición de creencias y sentimientos irreales. Por lo cual, abrimos el libro y mostramos lo que escrito está. Ahora bien, notemos que la llave, la clave que abre los primeros capítulos del libro de los Hechos se encuentra a la puerta, es decir, al principio del libro, en el capítulo 1, verso 6, en donde dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, noten esto, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Notaron eso? Las palabras restaurar, reino, Israel, este tiempo, no significan, no pueden significar algo como, Señor, presentarás en este tiempo esa nueva creación, la iglesia del un solo cuerpo, y el tema del misterio escondido en Dios, donde no hay judío ni griego. No, eso no es lo que dice aquí. Lean de nuevo. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Esta es la llave, esta es la clave que abre el libro de los Hechos. Ahora, noten por ustedes mismos en sus propias versiones. ¿A quién? ¿A quién se dirigen los primeros capítulos del libro de los Hechos? En el capítulo 2, verso 14, a los varones judíos. En el capítulo 2, verso 36, a toda la casa de Israel. Capítulo 3, verso 12, varones israelitas. Capítulo 4, verso 8, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Capítulo 4, verso 10, a todo el pueblo de Israel. Ahora noten que en Hechos capítulo 2, verso 5, todos los que se habían reunido en Jerusalén en el día de Pentecostés eran judíos. Y en Hechos capítulo 11, verso 19, noten cómo dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Noten esto, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, en Hechos capítulo 10, verso 28, el apóstol Pedro, quien los pentecostalistas suponen que abrió la puerta de la iglesia a los gentiles, le dijo a Cornelio, mucho tiempo después de Pentecostés, dice, ustedes saben cuán abominable es
para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Notaron eso? El apóstol Pedro le dijo a Cornelio, Cornelio que era un creyente romano: ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahora, esto lo hace imposible que la iglesia hubiera comenzado en el día de Pentecostés. Y si queremos retener la palabra iglesia de Hechos capítulo 2, verso 47, debemos recordar que en Hechos capítulo 7, verso 38, Esteban, dando el discurso a los judíos, les recordó de la iglesia en el desierto, la cual es la misma nación de Israel. Ahora, noten el gran cuidado que claramente se nota en Hechos capítulo 1 y 2, de que el número 12 sea compuesto. Esto se hace más notorio cuando consideramos la nota en Hechos capítulo 1, verso 15, que está entre paréntesis, que dice 120, lo cual es 12 por 10. Y también la adición de Matías para formar el número 12. Y en Hechos capítulo 2, versos 9 al 11, tenemos la realidad de que los países de donde habían venido los judíos que se reunieron en Jerusalén eran 12 en número. Ahora bien, pasemos a lo siguiente. En Israel hay dos cosechas. Escuchen con atención. En Israel hay dos cosechas separadas por 3 meses del año festivo. Pentecostés siendo el primero. Y la primera cosecha está asociada con los primeros frutos. Y Pentecostés también está relacionado con la segunda cosecha al fin del año. Ahora miren en sus pantallas. Esa cosecha del fin del año también es la Sunteleia. Esta palabra griega que fue traducida como el fin del siglo en Mateo 24, verso 3, se refiere a la cosecha del fin del año, de la cual Pentecostés es una anticipación. Ahora, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 2, versos 16 al 21, la explicación del apóstol Pedro acerca de Pentecostés es inspirada y es definitiva. Noten el verso 16. Eso es Hechos capítulo 2, verso 16, porque difícilmente se pueden encontrar palabras más explícitas que las del apóstol Pedro, diciendo simplemente: esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Notaron esto? Esta es la simple explicación del apóstol Pedro, y este lenguaje tan específico hace que sea de gran importancia que entendamos algo de la enseñanza de la profecía de Joel y de Pentecostés. Y si acaso, como la mayoría lo admitiría, la iglesia no se puede llevar o no se encuentra en las profecías de Joel, entonces simplemente eso debería sacudir la tradición de que la iglesia comenzó en Pentecostés. Ahora confiamos en que el oyente honrará al Espíritu Santo en este punto, y dejando los comentarios de los hombres pase a leer la breve profecía de Joel. Y al leer, noten que se destacan dos versos, principalmente Joel capítulo 1, verso 4, que dice: lo que dejó el gorgojo, lo devoró la langosta voladora, y lo que dejó la langosta voladora, lo devoró el saltón.
lo que dejó el saltón, lo devoró la oruga. Ahora noten lo que dice Joel capítulo 2, verso 25, acerca de la restauración futura. En este pasaje, Dios, hablándole a la nación de Israel, le dice, entonces yo les restituiré, o yo les restauraré, que es la misma palabra, por los años en los cuales devoraron la langosta voladora, el saltón, el gorgojo y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Como pueden ver, dice aquí, yo les restituiré o yo les restauraré. Son las palabras que resuenan y que se repiten en la pregunta de los apóstoles. De Hechos capítulo 1, verso 6. Señor, ¿restaurarás? Yo les restauraré. Y en Hechos capítulo 3, verso 21, el testimonio del apóstol Pedro en cuanto al tiempo de la restauración. Además, noten aquí mismo en el verso 19, el apóstol Pedro, dándole el discurso al pueblo de Israel, les dice, así que arrepentíos. Y volviendo al profeta Joel, en el capítulo 2, verso 13, a Israel se le promete el arrepentimiento. Noten cómo dice, rasguen sus corazones y no sus vestidos, y vuélvanse a Yahvé su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, paciente y abundante es su bondad, y se retracta del mal. Ahora bien, el resultado, o mejor dicho, la gran bendición que resultará de este arrepentimiento nacional de Israel, no solo se compara con la restauración de la tierra de plagas y de hambres, sino con la restauración del acceso y la adoración aceptable de Israel, bajo el símbolo de vino nuevo y la ofrenda de libación, como lo pueden notar por ustedes mismos en Joel capítulo 1, verso 13. Joel capítulo 2, verso 14 y Joel capítulo 3, verso 18. Algo que también se destaca y es de grande importancia en el libro del profeta Joel es el día grande y terrible del Señor, lo cual es un periodo de tiempo profético, un periodo de valor incierto, y es el tema de muchas profecías del Antiguo Testamento, y que ciertamente, escuchen esto, ciertamente no tiene conexión con la iglesia. Toda la profecía de Joel se trata de la nación de Israel y las naciones, y señala, apunta hacia el día del Señor. Y esta profecía no tiene ni espacio ni referencia a una iglesia en donde no hay judío ni griego. Ahora bien, volviendo a Hechos, capítulo 2, versos 16 al 21, en donde tenemos la cita de las Escrituras, hecha por el apóstol Pedro. Estas se dividen en dos partes. Lo vuelvo a repetir. Las citas de las Escrituras hechas por el apóstol Pedro se dividen en dos partes. La primera parte se cumplió parcialmente en el día de Pentecostés. La segunda parte habría seguido si la nación de Israel se hubiera arrepentido, pero no se arrepintieron. Y por consiguiente, las señales en el cielo esperan el día del Señor. Y de este mismo día del Señor es que se trata proféticamente el libro del Apocalipsis. Ahora, lo que debía de intervenir entre estas dos partes de la profecía de Joel no era parte del ministerio del apóstol Pedro de explicar, pero después él mismo confesó al escribir a la misma dispersión, a los dispersos, en su segunda carta.
Eso es en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, de que ellos encontrarían ayuda respecto a este intervalo de tiempo en los escritos del apóstol Pablo. Enseguida vamos a señalar la relación de las dos partes de la profecía de Joel, citada por el apóstol Pedro, mostrando el intervalo del tiempo presente. Este intervalo de tiempo, por supuesto, no fue mencionado por el apóstol Pedro, porque los tiempos y las sazones que el Padre había puesto en su propia autoridad no le había sido revelado. Nosotros también solo sabemos que una nueva administración, una nueva era, es lo que llena ese intervalo de tiempo, ese vacío intermediario, porque el apóstol Pablo, el prisionero del Cristo, lo publicó y dio a conocer esta realidad. Ahora miren en sus pantallas y noten que en la primera parte de la profecía de Joel tenemos derramaré mi espíritu. Esta primera parte es una anticipación de los últimos días. Es un comienzo que incluye 7 partes en el día de Pentecostés. Contémoslas. Noten cómo dice, derramaré mi espíritu, 1, sobre toda carne, 2, hijos, 3, hijas, 4, viejos, 5, jóvenes, 6, siervos, 7, siervas. Y noten por ustedes mismos, en sus propios tiempos, que en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 5, se nos dice que este derramamiento del Espíritu son los poderes del siglo venidero. Y luego tenemos el intervalo de tiempo, un vacío, una pausa. Y cuando se termine este intervalo de tiempo, comenzará la segunda parte en el futuro, cuando Israel reciba arrepentimiento. Y miren al que traspasaron. La segunda parte dice, daré prodigios o señales. Será una conclusión que también incluye 7 partes. Contémoslas. 1, el cielo. 2, la tierra. 3, sangre. 4, fuego. 5, columnas de humo. 6, el sol. 7, la luna. Daré prodigios y señales, como se nos mencionan en el libro del Apocalipsis y en el profeta Isaías, capítulo 13, versos 9 y 10. Entonces, como pueden ver, en la primera parte de la profecía de Joel, derramaré mi espíritu. Luego sucede un intervalo de tiempo, y en la segunda parte de la profecía dice, daré prodigios o señales. Además de esta referencia tan clara de la restauración de Israel, están las palabras que tenemos en Hechos capítulo 2, versos 30 y 33, que dicen, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Noten que dice, ha derramado esto. Y recuerdan lo que dijo en el verso 16 de este mismo capítulo. Esto es, ha derramado esto. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto no es el comienzo de una iglesia en donde no hay judío ni gentil. Enseguida notemos esta sombra de la realidad simbolizada en el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 22. Después del festival de Pentecostés, hay una pausa, hay un intervalo de tiempo. No se observan
más festivales de Yahvé en Israel durante varios meses. Este es el intervalo de tiempo. Después, Levíticos 23, verso 22, hace referencia a las espigas que debían dejarse para el extranjero. Esta es la única ocurrencia de esta palabra hebrea, ger, que significa extranjero, en este capítulo. Ahora bien, este intervalo de tiempo y su relación con el extranjero sugiere lo que realmente ocurrió en la historia, o sea, las bendiciones anticipadas y disfrutadas en Pentecostés no maduraron y la nación de Israel aún espera la Zunteleia, o sea, la cosecha al fin de la era, como se nos dice en Mateo 24, verso 3. Y aunque en Levíticos 23, verso 22, no se da ninguna pista sobre la administración del misterio, el intervalo de tiempo, la brecha de tiempo, aún está ahí, esperando a ser llenado en el propio tiempo de Dios. Y no es por demás que en estos meses simbólicos intermediarios, los judíos añadieron el ayuno que conmemora la toma de Jerusalén por el rey de Babilonia en el cuarto mes y la conmemoración de la destrucción de Jerusalén en el quinto mes, como se nos dice en el profeta Zacarías, capítulo 8, verso 19, ambos refiriéndose a la opresión de los gentiles. Y cuando se termine este largo intervalo de la ceguera nacional de Israel, como se nos dice en Romanos capítulo 11, verso 25. Y esto es algo que se está acercando rápidamente. Entonces, los festivales del séptimo mes recibirán su realización. En otras palabras, los festivales del séptimo mes ya no serán más sombras simbólicas, sino que recibirán su cumplimiento verdadero, las cuales son, según Levíticos capítulo 23, 1. El festival de las trompetas, 2. El día de la expiación y el jubileo, 3. El festival de las tiendas o tabernáculos. Pero todos estos los estaremos examinando en otro video, por lo cual los invito a que se suscriban si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas acerca de esta enseñanza. Y si les gustó, denle la señal de aprobación. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.